Amigos y amigas, buenos días. Os damos la bienvenida a una nueva entrega del programa En la Escuela. Con este llegamos al número 159. Son las 11 de la mañana de un caluroso 6 de agosto. Estamos en directo en el 107.9 de FM, en Eñe Radio, y por internet en Eñe TV. Posteriormente nos podréis escuchar en los podcasts de YouTube, Facebook o iVoox. El programa de hoy, ya que estamos en el mes de agosto, lo vamos a dedicar a una mujer que ha tenido a bien acompañarnos estos días en Villarrubia de los Ojos, haciendo un paréntesis, una apretada agenda como actriz, como modelo, como guionista, como productora, como muchas cosas. Se encuentra en nuestro estudio Silvia Cal, a la que damos los buenos días. Hola, buenos días. Hola, muchísimas gracias por tenerme en vuestro programa y en Villarrubia de los Ojos, que me parece espectacular. Pues muy bien, nos alegra que ya tengas esa visión de lo poquito que llevas entre nosotros. Para Eñe Radio en general y para el programa En la Escuela en particular es un placer este evento, que debemos agradecer a nuestro compañero colaborador en la radio, Ángel Buitrago, que también nos acompaña. Lo que pasa es que ha dicho que no quería hablar. Ángel se ha preocupado, es el artífice de poder contar con la presencia de Silvia en nuestro estudio y en nuestro pueblo. Además, es la primera experiencia de este tipo que se va a realizar en Villarrubia de los Ojos, y la intención es de seguir en el futuro con eventos de este estilo. Pero bueno, luego vamos a hablar con Silvia, que es la persona que hoy nos acompaña. Os habla Ángel Morales Camacho, y antes de continuar, agradecer la labor que hacen en las redes sociales Paulino y Antonio, y cómo no, como cada miércoles, José en el control del sonido, de la música y poniéndonos al día de efemérides sucedidas en un día como hoy. José, vamos con esos datos. Buenos días a todos los que nos escuchan. Hoy miércoles 6 de agosto. Es el día 218, nos faltan 147 para finalizar este 2025. Verano en el hemisferio norte, invierno hemisferio sur. Hoy es el Día Nacional en Chile de la Miel, y la semana del 1 al 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Pasamos a las efemérides. Comenzamos en 1479. En el pueblo de Quel, en La Rioja, se funda la fiesta del pan y del queso, una de las romerías más antiguas de España, cuya celebración se mantiene en la actualidad. 6 de agosto de 1660 fallece Diego de Velázquez, nuestro gran pintor, máximo representante del barroco. 6 de agosto de 1792, en París, desfilan por la ciudad 600 republicanos escogidos de Marsella, cantando una nueva canción que pronto se convertiría en el símbolo de la Revolución Francesa. Hablamos de la Marsellesa. 6 de agosto de 1811. Las Cortes de Cádiz abolen los señoríos jurisdiccionales de España. 6 de agosto de 1890. En Nueva York se realiza la primera ejecución de la historia de un preso en la silla eléctrica. 6 de agosto de 1915. A 240 kilómetros al norte de Varsovia, en Polonia, tiene lugar el conocido como Ataque de los Muertos. El ejército alemán ataca con armas químicas a los 70 soldados rusos que se encontraban dentro de la fortaleza de Auschwitz. Cuando los alemanes entraron en la fortaleza, creyeron que los rusos estarían muertos, y estos con las tropas entraron y creían que los rusos estaban muertos, y con las ropas ensangrentadas por el efecto del veneno contraatacaron, llenando de pánico a los alemanes. 6 de agosto de 1945.
Estados Unidos realiza el primer bombardeo atómico de la historia de la humanidad en Hiroshima, en Japón, convirtiéndose en el único país del mundo de la historia que ha utilizado armas atómicas sobre población civil. Días después realizaría el segundo y último bombardeo atómico sobre Nagasaki. 6 de agosto de 1964. En las montañas de Nevada, en Estados Unidos, un profesor de geografía llamado Donald Curry corta para propósitos de investigación, según sus palabras, el pino más longevo llamado Prometeo, que fue el organismo vivo más antiguo de la Tierra durante 5.000 años. 6 de agosto de 2012. Aterriza en Marte el rover Curiosity de la NASA. 6 de agosto de 2016. Se inaugura en Río de Janeiro los 31 Juegos Olímpicos, los primeros en América Latina. Y hoy la frase del día es anónima. Piensa que tus metas son más grandes que tus miedos. Y bueno, tenía una frase para nuestra querida invitada, una frase que se resume de corazón. Gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Pues muchas gracias, José, por todas estos recordatorios. Sobre todo hay uno que pone los pelos de punta en esta situación tan conflictiva como se vive a nivel mundial, que es el tema de Hiroshima, hace 80 años de aquella bomba atómica, y que puso en evidencia que los progresos científicos no siempre se hacen para lo positivo. En algún momento tienen un mal uso, y aquello fue un uso nefasto. Pero bueno, vamos a olvidarnos de estos eventos y vamos a comenzar la charla del día de hoy con Silvia Cal. Y para empezar, Silvia, pues quería que hiciera una breve autopresentación para que los oyentes y las oyentes de esta emisora pues te sitúen. Bueno, me llamo Silvia Cal, que como hablábamos antes no es mi apellido real. Eso era lo siguiente que te quería preguntar, pero si ya lo anticipas, nos lo cuentas. Ven. Pero sí, me conocen como Silvia Cal, soy de Madrid y hace 15 años me mudé a Los Ángeles. Siempre había querido ser actriz, aunque nunca lo había intentado en España porque pensaba que era una carrera imposible. Y estudié publicidad y relaciones públicas, después hice un máster en gestión cultural y trabajaba en el Instituto Cervantes, trabajé en agencias de publicidad y un día dije, llevo toda mi vida queriendo irme a Los Ángeles, o me voy ahora o nunca. Lo dejé todo, me fui por 6 meses y llevo ya 15 años. Bueno, pues de todo eso vamos a hablar luego. Ya vemos qué es lo que más te ha marcado. Ya has dicho, ¿por qué elegiste el apellido Cal o nombre artístico? Pues mira, porque mi nombre real es Silvia García y Silvias Garcías hay millones. O sea, a veces llamaba al médico y decía, hola, llamo para mis resultados, y me decían, sí, X, y yo decía, no, pero eso no... Y es que había otras 4 Silvias Garcías, entonces dije, no puedo ser actriz y ser Silvia García, porque va a ser imposible encontrarme en ningún sitio. Entonces miré muchos apellidos, todos estaban cogidos, todos los que se me ocurrían los buscaba en Google. Cuando se va buscando una contraseña para cualquier cosa y te dicen, este es conocido ya. Claro, claro. Y mira, no sabría ni decirte cómo llegué a Cal, la verdad, porque miré tantos. Pero llegué a me gustó, pregunté pues a mi hermana, a mis amigas, ¿os gusta? Algunas me decían que sí, otras que no, pero dije, a mí me gusta, me lo quedo. Y lo elegiste. Y lo elegí. ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuando ya tenías en Los Ángeles? Pues antes? Mira, esto fue en Los Ángeles, hice una telenovela y fue como mi primer proyecto. Había hecho anuncios, había hecho cosas, pero la telenovela fue mi primer proyecto así más importante. Entonces, como me tenían que poner el crédito, dije, ahora es el momento de poner el nombre definitivo. Y fue ahí que... Y ya te identificaste como Silvia Cal. Sí. Bueno, pero Silvia, es evidente que nuestra actualidad, nuestra profesión, nuestro presente se construye poco a poco, y especialmente las experiencias que se viven en los primeros años nos marcan de por vida. Este programa damos especial importancia a los primeros años que se viven, aquellas primeras experiencias que luego van a tener un peso importante en nuestra personalidad. Y de ahí que iniciemos la charla por la infancia y la niñez. Vamos a comenzar por aquellos primeros años en la escuela. ¿Dónde estudiaste tus primeros
Pues mira, casualmente en un colegio que se llamaba Los Ángeles. Los Ángeles, qué caso. Creo que parece todo me todo estaba está guiando. predestinado, ¿no? Y después en un instituto que se llamaba Diego Velázquez, que también habéis Hoy leído una... coincide que hoy es una... Exacto. Crecí en Torrelodones, es un pueblo de Madrid. Sí. Tuve una infancia muy feliz porque era un pueblo pequeño, entonces teníamos la libertad de salir a la calle, a la urbanización, con mis vecinas, con mis amigas, y no es como los niños de hoy en día que están todo el día en el ordenador y con las maquinitas allí. Yo jugaba vivía en la calle, en la bicicleta, jugando a la comba, a la goma, al balón prisionero, y recuerdo una infancia muy feliz. Y después, como a los 16 años o por ahí, nos mudamos a Pozuelo y ya continué viviendo allí. Ya tampoco era el plan de jugar en la calle, ya a los 17 ya no, se juega menos en ya. la calle, ¿no? Pues la verdad que escuchándote hablar de eso me estaba recordando a muchas de las personas que han pasado por aquí, porque esa ha sido la infancia en los pueblos. O sea, fíjate que vivía en un sitio diferente y sin embargo los niños y las niñas jugabais, lo pasabais bien con lo que se pasa en los pueblos, ¿no? Sí, con nada, pero te apañabas, pues eso, con un trozo de... Con una cuerda y un palo sí. Se podía ser feliz. Eso es importante que se lo recordemos a los peques. Yo he sido maestro muchos años y siempre recuerdas cuando les cuentas esta experiencia o tienen la posibilidad de vivirlo, que ahora se lleva mucho lo de recuperar los juegos tradicionales, los juegos populares. Lo que pasa es que, claro, ya no se hace en la calle. La calle tenía un aliciente, y es que estaban los vecinos, te veían, les estorbabas, les molestaban, te regañaban, ¿no? Sí. Me imagino que también ocurriría ahí en Torrelodones, ¿no? También. Pero eso formaba parte de la vida, ¿no? Y allí estuviste en el cole, ¿qué estudiaste? ¿EGB? O... Sí, estudié EGB y luego fui la primera generación de la ESO. Entonces luego estudié... Tú fuiste de los primeros que empezaron con la ESO. Sí. Vamos a escuchar antes de seguir con tu ESO una canción. Oh. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. You know that I can... Silvia, hemos tenido ocasión de escuchar esta canción porque tú la has elegido para algo, ¿no? Cuéntanoslo. Sí, esta es la canción que elegí para montar mi videobook, que es pues eso, como un vídeo con partes de muchos de mis trabajos, de anuncios, de vídeos musicales. La elegí porque la escuchaba mucho, me parecía una canción que tenía muy buena energía, me pareció perfecta y entonces monté mi videobook y ahora cada vez que la escucho me recuerda como esas partes de mi vida, ¿no? Ahora te van saltando las imágenes, ¿no? Eso que está allí, ahora que solo escuchamos la música, a ti te van viniendo las imágenes. Exacto. Es recomendable, lo hemos lanzado por las redes para cómo nos lo mandaste para que la gente lo pueda escuchar. Sí. Bueno, y así conocéis un poco mejor a Silvia, sabiendo además que, bueno, que la idea es tuya, ¿no? Sí, eso y me recuerda, ¿no? Por ejemplo, una de mis películas favoritas es Gris. Yo quería ser Olivia Newton-John. Sí, era tu sueño. Era mi sueño. Entonces, poco después de mudarme a Los Ángeles, me llaman y me dicen que me quieren para un videoclip con Snoop Dogg, que es parte de este videobook del que hablamos, que se rueda, que es una recreación de la carrera de coches de la película Gris y se rodaba donde se rodó la carrera de coches de la película Gris. Entonces, de repente me vi allí
haciendo una carrera de coches de gris en el sitio donde la hacían con Snoop Dogg. Entonces, sí, esta canción me ¿Cuántas trae. coincidencias, no? Sí, sí, la verdad que sí, como que es como que toda la vida me ha llevado a esas coincidencias, ¿no? Que al final han acabado. Te van llevando por el camino. Bueno, pues Sí. hemos hablado antes de tu etapa en el cole. Luego llega una época pues, que normalmente tiene más dificultades, la adolescencia, la juventud, ese cambio. No sé si seguiste en el mismo colegio, te fuiste a un instituto o tu cole ya tenía también instituto, pero es evidente que ahí es donde se forman las relaciones sociales, las relaciones afectivas, la pandilla, las primeras salidas, los estudios. Cuéntanos un poquito de tus estudios en la juventud. ¿Estudiaste en el mismo sitio que la EGB o no? Estudié la EGB en el Colegio Los Ángeles, en Torrelodones, y luego al lado del colegio había un instituto que era como donde íbamos todos los del colegio, luego acabábamos en ese instituto, que era Diego Velázquez. Sí. Yo era muy buena estudiante, muy responsable. Enhorabuena eso. Y lo ratifica tu hermana Judith, que también nos acompaña. Muy bien. Ella también era muy buena. También. Pero sí, siempre fui una niña muy responsable, sabía que había que estudiar y lo quería hacer de la mejor manera posible. Y tú hiciste la ESO, los 4 años. Dices que empezaste, fíjate, aquello Sí. fue pues un experimento, pues no se sabía por dónde iba a salir. De hecho, Yo fui la cobaya. Fuiste de las cobayas. Hubo sitios donde se quedaron primero y segundo de la ESO, lo hacían en el mismo colegio, otros construyeron institutos con esa capacidad y luego ya hiciste bachiller, ¿no? Sí. Cuarto y bachiller, ¿no? Sí. Y después ¿y qué recuerdas de esa etapa? Esa etapa es complicada, pero es muy bonita, ¿no? Estamos hablando de los 14, los 18 años, que bueno, es... Pues sí, mira, es muy bonita. Lo que recuerdo de esa etapa es que yo salía mucho con mi hermana, que era más mayor, mi prima, que era un poco más mayor. Entonces, me despegué un poco de mis amistades del instituto porque empecé a hacer otras cosas fuera con gente más mayor. Y el otro día me junté con mis amigas del colegio y del instituto y me recordaban eso, me dijeron, es que tú de repente empezaste como a salir, a escaparte. A escaparte sí. para otro sitio. Sí. Bueno, pues sí, es verdad que las relaciones no sabe uno nunca por dónde, pero bueno, sigues manteniendo el vínculo con tus compañeras, ¿no? Sí, bueno, lo hemos retomado ahora, de hecho, en enero lo retomamos, sí. Nunca es tarde, ¿no? Si la Nunca dicha es buena, como dice sí. el refrán. Ahora tenemos un grupo de WhatsApp y ahí nos ponemos al día. Y luego decides, estudiaste en la Universidad Europea, ¿no? Sí. ¿Qué estudiaste en la Universidad Europea? ¿Fue inmediatamente del bachiller o...? Pues mira, terminé el instituto a los 18 años y empecé a trabajar de azafata de vuelo, porque mi hermana era azafata de vuelo y yo la copiaba. Y yo veía que se iba una semana a Cancún, una semana a Punta Cana, venía súper morena y yo estaba todo el día estudiando y yo decía, pero yo quiero hacer esto. Yo quiero trabajar en eso, ¿no? Sí. Que además te da ese plus. Venía y me decía, he nadado con delfines y yo digo, bueno, yo en cuanto cumpla los 18 he hecho mi currículum. Entonces así fue, cumplí los 18, todavía estaba en el instituto, eché el currículum y justo antes de empezar la selectividad hice la entrevista y me cogieron para trabajar de azafata. ¿Qué compañía? Se llamaba hacer publicidad, no pasa nada. No existe ya. Ya así no que existe. Entonces. Se llamaba Airplus Comet, que luego la compró luego compró a Aerolíneas Argentinas y luego cerraron. Y después trabajé en Pullmanturrer, que ahora se llama Wamos. Eran compañías charter. Entonces lo bonito de estas compañías es que te ibas al Caribe y te quedabas 9 días allí. Y después a los 9 días volvías. Entonces tenías unas vacaciones ahí de vez en cuando vacaciones, ¿no? Exacto. Una situación muy de vez en vamos. cuando. Entonces con 18 años ese tipo de vida, claro, me lo pasé en grande. Sí, hice de todo. Además yo soy muy de disfrutar la vida, entonces yo me iba a Punta Cana y el día que llegaba ya me iba a bailar salsa y luego me iba a la playa y luego a una actividad de no sé qué. Entonces me lo pasé muy, muy bien y lo que quería hacer por unos meses para viajar se convirtió en 5 años, 5 o 6 años, sí. Y mientras trabajaba de azafata, estudiaba la carrera. ¿Estudiabas online? No. ¿También? Sí, presencial. Presencial, sí. Qué dura. Claro, faltaban muchas clases, entonces luego fue muy duro el tener que ponerme al día,
Mis compañeros no me ayudaban en absoluto. Es que, Silvia, si después de cómo te lo pasabas, Claro. querías que los compañeros también te echaran una mano, eso ya es Claro. ponerle los dientes muy largos, ¿no? Creo que me tenían un poco de manía porque yo llegaba súper morena de una semana en Cancún. Claro, Y no me querían pasar los apuntes. Me lo pusieron muy difícil. te lo pusieron complicadito. Sí, muy difícil. ¿Y qué estudiaste? ¿Marketing? No, publicidad y relaciones públicas. Publicidad y relaciones públicas. Sí. Una carrera entonces era de 4 años. 4 años. 4 años. Que también fui la primera, porque antes eran 5 años, también fui la primera generación que eran 4 Que años. redujeron, Sí. Porque luego había que hacer máster o posgrado. No, cosas. luego ya estás licenciada. Sí. Yo luego decidí hacer un máster, pero no tenía que haberlo hecho, vaya. No tenías por qué haberlo hecho. Ya era licenciada. Sí. Y bueno, acabas con eso y te dedicas a hacer algo de Sí, publicidad. ¿o no? entonces termino la carrera y Bueno, perdona, el paréntesis de azafata se acabó ahí en los 5 años hasta que acabaste. ¿O? pues mira, o sea, cuando terminé la carrera pedí una excedencia en la compañía en la que trabajaba porque dije, bueno, voy a pedir la excedencia más larga, que no sé si eran 4 o 5 años. Digo, por si acaso algún día quiero volver. Pero no tenía la idea de volver. Entonces pedí la excedencia, empecé a trabajar en una agencia de publicidad, después me pasé a otra agencia de publicidad y luego acabé en el Instituto Cervantes y en el departamento de protocolo, y allí organizaba eventos con los reyes, o sea, con la familia real, con ministros, con premios Nobel. Era muy interesante. Eso en Madrid. Sí, en Madrid, y después pasé al Cervantes de Alcalá de Henares los últimos 6 meses. Y me encantaba mi trabajo, pero es una institución pública, con lo cual te podían hacer un contrato de 1 año renovable a otro año, pero después de ese otro año Ya no. ya era imposible, ¿no? Entonces yo sabía que Que tenía- después de 2 años se iba a acababa. acabar el trabajo. Entonces dije, pues ahí me voy a Los Ángeles. Porque yo siempre me había querido ir a vivir a Los Ángeles. Dije, perfecto, termino esta etapa y me voy. Entonces, hay un poco ya comienza tu entrada en el mundo artístico. Pasas de ser organizadora de eventos, de relacionarte siendo la que llevaba a las personas conocidas, a ser tú la persona conocida. ¿Cómo empezaste más como modelo, como actriz? Pues mira, en Madrid hice algún videoclip, algún anuncio, pero no llegué a estudiar arte dramático o intentar ser actriz de películas de cine o televisión. Solo hice alguna cosilla. Me mudé a Los Ángeles y tampoco me mudé con la idea de voy a ser actriz, porque no conocía a nadie, no sabía nada. Dije, bueno, yo me voy 6 meses, aprendo bien inglés y veo qué. Y una vez allí empecé a hacer castings y allí lo tienen todo muy bien organizado. Entonces, el primer casting al que llegué, tuve la suerte del principiante, me cogieron y hice un anuncio muy bonito de una marca de una compañía que llevaba distintas marcas de ropa, que apoyaban a la mujer, diseñadora y tal. Y dije, bueno, pues esto es maravilloso, llego y ya... Todo sobre ruedas, Silvia. Todo ¿no? sobre ruedas, luego no fue tan sobre Ya. ruedas todo. Pero eso te va motivando, ¿no? El hecho de que te vayan saliendo trabajos. Y si tuvieras que decidir, disculpa, un momento clave en el que dices, mira, ya todo lo que he hecho antes lo dejo. El momento clave en que ya tienes que decir, ya tiro por esto. Mi futuro está aquí. Pues mira, ¿Qué fue eso? no sabría decirte porque esta carrera es muy difícil y tienes muchos altibajos. Entonces ha habido muchos momentos en los que ya había trabajado mucho, pero de decir, no puedo más. Ya. Ya, Lo lo dejo. dejo. Sí, lo dejo, pero nunca me he atrevido a dejarlo. Entonces digo, bueno, yo al principio ponía muchísimo esfuerzo en proyectos que a lo mejor eran un cortometraje, una película independiente, y yo le daba todo, ¿no? Y es Sí. muy desgastante. Sí. Entonces llegó un momento en el que dije, voy a centrar mi energía solo en proyectos realmente más grandes. Y entonces dejé de desvivirme tanto por proyectos que a lo mejor tampoco te van a llevar tan allá, y empecé a enfocarme más en proyectos Seleccionar más un poquito más por dónde tenías que ir tu Exacto. carrera, ¿no? Sí. Y siempre hay obstáculos, ¿verdad? Uno de Sí. los obstáculos, ¿cuáles son los principales obstáculos con los que tú, porque hasta ahora nos lo has descrito, vamos, como el mundo de Jauja. Aquí No, pues no todo- es el mundo todo de ello Jauja. también, seguramente hay obstáculos que también Claro. ya nos estamos centrando un poquito en tu vida en Los Ángeles, ¿no? Sí. Porque antes ya hemos visto que no, que todo había ido bastante Sí, bien, ¿no? hasta ahí Sencillo. todo. Antes todo me Todo había muy ido bien, muy fenomenal. bien. O sea, todo lo que
quería Lo que hacer en la emprendías vida, te salía. me salía. Entonces ahora llego a Los Ángeles y no es así. En Los Ángeles. Claro, y es todo muy complicado, como que toda tu experiencia en España prácticamente no sirve, no es tu idioma, y luego elegí probablemente con la carrera de cantante la carrera más complicada del mundo, ¿no? Porque tienes que escuchar muchos nos, o sea, pones mucho esfuerzo para hacer una audición. Tienes que preparártela, memorizártela, estudiarla, contratar a un coach muchas veces y luego es no. Estás hablando de los castings para cualquier proyecto, ¿no? Sí, entonces es muy desgastante. Ese es el mayor obstáculo. Ese es el mayor obstáculo, pero bueno, tú has ido superándolo y en esos momentos que te has encontrado así, esos momentos de bajón, seguramente has tenido personas que te han echado una mano, ¿no? Sí. Demuestras que tú tienes las cosas como bastante claras y que seguramente sacas fuerzas de cualquier sitio. Pero siempre hay alguna persona que en un momento te da el empujoncito para seguir, ¿no? Sí, allí, claro, tienes muchos amigos que son actores que están en las mismas, entonces entre nosotros nos Haciendo empujamos. grupo, haciendo piña. Claro, y los ves a ellos y dices, bueno, pues no soy la única, no todos somos así. Tienes amigos que son actores de éxito que de repente los ves que están en el abajo, ¿no? Entonces dices, fíjate, este que ha hecho todas estas cosas, todas estas películas, todas estas series y ahora está abajo también. Entonces dices, bueno, no soy la única, pero luego resurges y eso te va... Eso pasa muchas veces en el mundo de los artes. También leía yo por ahí el mundo de la literatura, las personas que parece Claro. que de pronto están arriba, pero que luego son 4 los que realmente viven de la literatura, y a lo mejor del mundo del cine los que viven son muy pocos que siempre están. Hay gente que sube y baja, ¿no? O incluso, por ejemplo, tengo un amigo que ha hecho 1000 películas icónicas, etcétera, que vive todavía de eso porque todavía te pagan los residuales o le sale un proyecto aquí y allá, y entonces aunque viva de eso, pero estaba aquí y ahora está aquí, está mucho entonces se se deprimen, claro, es un mundo muy y duro. afecta a la personalidad. Y si tuvieras que elegir, antes nos has dicho lo de Olivia Newton-John, algún referente que tengas en el mundo del cine, hombre o mujer, tu modelo. O sea, Olivia Newton-John fue siempre mi gran ídolo, pero actrices que me inspiran son actrices con acentos, Penélope Cruz, ¿no? O que ella, por ejemplo, que ha llegado a lo más alto de la nada, porque no tenía un padre que fuera director, ella se lo ha trabajado y ha llegado. Entonces hay gente que ves que dices, bueno, se puede. Se puede llegar aunque no tengas padrinos, como se dice por aquí, ¿no? Es más difícil, pero hay quien se llega, puede. ¿no? Sí. Y tenemos a Penélope, o sea que Penélope es un poco tu referente, además Sí. española, de Madrid Claro. también, y para allá, para Los Ángeles. Que Claro. ¿Para que fue ya antes o no? Sí, ella Fue ya hizo la directa a Los aventura Ángeles, tanto, claro. que ya Estuve allí un la año y medio y llamaron, después ¿no? me mudé a Nueva York un año. Que, La aventura americana. que también era un sueño que siempre había tenido. Claro, yo de pequeña veía en las películas que veías Los Ángeles y Nueva York, ¿no? Entonces yo quería ir allí. Y sí, Nueva York era una ciudad que, de hecho, cuando fui la primera vez, fui 15 días después de que tiraran las torres y fui como azafata de vuelo. Y me acuerdo cuando también era un aterricé sueño que siempre había y llegué al tenido. hotel, Claro, fue yo de como, pequeña y veía había en viajado las por el películas que mundo, veía ¿no? O Los sea, no Ángeles era y que Nueva York. yo quería ir primera vez que llegaba a un sitio, ¿no? pero sí, recuerdo una sí, sensación. Nueva York era una ciudad Estoy que, en Nueva de York hecho, y cuando miraba fui la por la primera vez, ventana y veía a la gente. 15 días Me después de que cambié tiraran así las súper torres. rápido, ni me duché. Dije, como tengo que salir a la calle. Tengo que Y me vivirlo, acuerdo, es para ver que te entrara por todas las partes, ¿no? Exacto. Y había viajado por el mundo, ¿no? O sea, Entonces no me mudé era un año a Nueva No York. era la primera vez que Claro. trabajaba en un sitio, en el mundo. Pero No, recuerdo no, una ahí hace sensación otra cosa. Ah, sí, allí otras Nueva York y cosas. miraba Allí por la trabajé en ventana un y fondo veía de a la gente inversión. que me cambié así súper rápido, ni me Luego duché, eres dije, tengo que salir a la libro calle. abierto, cualquiera pilla por dónde van tus tiros, como se dice. Exacto, yo Te creo podemos que encontrar entonces, en cualquier sitio del un mundo año en y Nueva en York, cualquier actividad, ¿no? Exacto, sí. No. Sí, entonces Sí, hay allí otras cosas. me mudé Allí porque me salió trabajé esta en un fondo de oportunidad inversión. y como siempre había querido vivir en Nueva York, dije, pues la Luego cojo. eres Pero libro viviendo abierto, allí, porque dije, cualquiera esto no es pilla lo que por yo dónde- quiero hacer. por dónde van tus Entonces, tiros, después de un como se año, dice. Exacto, ya yo Te cambio. podemos renovaron encontrar más el en cualquier contrato sitio del y volví mundo a Los y en Ángeles. cualquier Dejaste el actividad, fondo de ¿no? inversión, Exacto, dejaste el sí. tema económico y volviste Sí, al entonces mundo allí a lo que me gusta. me mudé y porque me salió esta escuchamos oportunidad y como siempre había querido vivir en Nueva York, dije, pues la cojo. Pero viviendo allí, dije, esto no es lo que yo quiero hacer.
Entonces, después de un año ya no quise renovar más el contrato y volví a Los Y Ángeles. dejaste los fondos de inversión, dejaste Sí. el tema económico y volviste al mundo a lo que me del gusta. arte. Y escuchamos otra canción, Silvia. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotations. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, Sergeant Barrow, while the brave Podríamos seguir escuchando más rato esta canción, pero queríamos que Silvia nos cuente un poquito qué significa esta canción. Yo podría escucharla en looping, que además yo hago eso mucho. Cuando me gusta mucho una canción, la escucho una y otra vez, la quemo hasta que ya me deja de gustar. Esta canción, claro, Californication, de los Red Hot Chili Peppers, me transporta totalmente a California y me la pongo mucho también cuando voy en el coche, que uno en California pasa muchas horas en el coche y yo voy mucho por la zona de la playa y siempre escucho esta canción. Te inspira, ¿no? Sí. Una canción. Bueno, y te quería preguntar una cosa. Hay mucho latino en Los Ángeles, muchas personas de ascendencia latina. Sí. La identidad española en Los Ángeles, en Estados Unidos, en Los Ángeles concretamente, ¿es positiva, es negativa? ¿Cómo te has visto tú allí, una española en Los Ángeles, en este mundo? No, yo creo que es positiva. O sea, allí bueno, a todos los que hablamos español como que medio que nos meten en la misma, Sí, sí, en el todos. mismo saco. Todos latinos, ¿no? Todos latinos. Y yo feliz porque bueno, eso me abre puertas, ¿no? Estar en el mismo saco que el resto, que los mexicanos, que tal, que son los que tienen más fuerza en Los Ángeles, en el cine. Y, Sí. o sea, quiero decir, dentro de los latinos. Entonces, no, yo no me he sentido para nada discriminada ni nada. De hecho, ahora está muy bien el no ser americano porque ahora está todo lo de la diversidad. Por ejemplo, una vez me llegó un email que era un error de mi agente y me dijo, pensaba que estaba escribiendo a otra clienta, y me dijo, lo sentimos, fulanita, pero te tenemos que dejar ir porque ahora si no tienes acento o no eres... o sea, si no entras en el saco de la diversidad, no podemos hacer tanto Sí, contigo. había que salirse un poco de la normalidad para Sí. que tuvieras más Sí, posibilidades. porque ahora en las películas tienen que tener como un cupo de, pues, o de latinos o de afroamericanos o de etcétera. Pero eso por una estrategia del mundo del cine, Sí, ¿o para sí. llegar a más sitios. Sí, porque probablemente? si no las plataformas a lo mejor no te compran el proyecto. Entonces, como ahora están mucho con el tema de la diversidad, estoy ahora en un momento bueno. Está en- Es verdad que tener acento te limita mucho, porque a la solo hora puedes de hacer... grabar en inglés, me imagino, ¿no? Claro, o sea, te limita porque solo puedes hacer personajes que sean o latinos o pues una italiana, que tengas acento, no puedo hacer de americana, claro. Entonces sí que te limita. Tiene algunas limitaciones, pero tiene algunas ventajas. Claro. En este caso, Silvia, ya está hasta hoy, para que las personas que no te conocen, ¿cuál ha sido tu papel, tu personaje más significativo en estos, vamos a hablar, esos 15 años que llevas, aunque hayas tenido tus paréntesis en el mundo del cine? Pues mira, no te sabría decir uno porque, por ejemplo, Bueno, varios, da hice una... Bueno, acabo de rodar hace una semana una serie... Mira, con esto que hablábamos antes de que todo parece que son señales en mi vida, ¿no? Acabo de rodar una serie muy grande de Universal Studios con actores muy famosos que, como se acaba de rodar, todavía no puedo dar la información, pero...
me llegó la audición y hablando de acentos, ¿no? La abro y ponía Standard American Accent, o sea, acento americano estándar. Ajá. Y dije, bueno, pues entonces esto no es para mí. Y la cancelé. Y me llama mi agente y me dice, ¿por qué has cancelado esta audición? Y digo, porque pone que tienes que tener acento americano. Y dice, da igual, tú la haces porque a lo mejor te ven y cambian de opinión o a lo mejor no les cuadras para este personaje, pero les cuadras para otro. Y digo, bueno, una pérdida de tiempo porque no va a ocurrir. Bueno, pues la hice por no escuchar a mi agente y entonces la hice, la enviamos y le mandan un email y le dicen, queremos confirmar, nos ha gustado mucho la audición de Silvia, queremos confirmar que es ciudadana americana o que tiene green card, porque para este tipo de proyectos tan grandes no les vale con que tengas un visado de trabajo. Entonces, yo tengo la ciudadanía americana ya y respondimos y luego no supimos nada más en 8 días. Entonces, cuando enviaron ese email yo decía, wow, me han dado el trabajo, súper emocionada, pero luego no supimos nada más y yo no sabía que esto era una serie de Universal Studios. Y justo mi marido tiene un pase anual para ir con sus hijos y justo me dijo, oye, ¿por qué no te vienes? Y entonces dije, venga, va. Y me fui a Universal Studios y cogimos el trenecito que te lleva a visitar los estudios donde han rodado pues, Spielberg, Hitchcock, Tom Cruise, todo, ¿no? Y pasando con el trenecito dicen, y aquí están rodando una nueva serie muy grande que se llama tal y cual. Y digo, esa es la serie. Es la mía. Esa es la mía. Digo, yo tengo que estar rodando aquí. Pero yo ya pensaba que ya no me lo habían dado. Pensaba que era un sueño, pensaba que estabas allí en el mundo onírico diciendo aquí esto de qué va, ¿no? Exacto, yo estaba, digo, por favor, pero pensaba que no. Pero no paraban de hablar de esta serie. Digo, qué casualidad. Continuamos con el trenecito y fíjate de todo lo que han rodado allí, ¿no? Hablando de la serie. Continuamos y dicen, y aquí se rodó no sé qué. Y ponen en la pantalla una imagen de la actriz con la que yo iba a hacer mis escenas. Y digo, bueno, estos son señales. Al día siguiente me mandaron la oferta. O sea que el final del trayecto, del recorrido del tren, era que acababas estando allí, ¿no? Exacto. Y efectivamente, y 2 semanas más tarde estaba yo ahí, estaba pasando el trenecito y decían, y a veces pues yo salía de mi tráiler y decían, mira, y ella es una de las actrices de la serie. Y digo, mira, ahí estaba yo hace 2 semanas. Qué bien, pues enhorabuena, desde luego. No queremos primicias, pero bueno, estaremos pendientes de esa serie. Bueno, pues has tenido muchas experiencias en cine, en televisión, en serie. Cuéntanos así un poquito por encima, pues no te lo voy a enumerar yo, pues tu primera cosita que hiciste allí en cine o en serie, o en televisión menos, ¿no? Bueno, lo primero que hice fue esta telenovela que explicaba antes, que es en español, era para Latinoamérica. Y eso fue lo primero que hice. Antes de eso había hecho anuncios, la verdad que he hecho un montón de videoclips, anuncios, fotos, trabajé de presentadora de televisión también en Los Ángeles y luego en Nueva York. Entonces, la telenovela fue lo primero que hice de televisión. Y de cine, bueno, hice... En cine habías hecho algo en España, ¿no? Sí, lo de los sí. fantasmas de Goya, ¿no? Los fantasmas de Goya, sí, pero eso fue una casualidad de la vida, porque ahí cerca de mi universidad hicieron un casting, porque lo grababan allí, cerca de la Universidad Europea, y hicieron un casting y llevamos a mi padre al casting. Mi padre es cantante, pero que canta en casa, o sea, no es cantante profesional. Cantante familiar, ¿no? Sí, pero justo querían cantantes de cantos gregorianos y cogieron a mi padre, que no es ni actor ni nada. Y entonces le acompañé a la prueba de vestuario y ahí me ofrecieron un papel, así casualmente, que era un papel pequeñito, pero era la reina en una escena en la que, bueno, no sé si puedo desvelar el final de la película, sí, pero yo creo que sí, esa película ya... pero mataban a Bardem, así en la plaza del pueblo lo colgaban. Sí. Y entonces estábamos el rey y tú que eras la reina. Y yo que era la reina. No seas modesta, Silvia, si eras la reina. O sea que sí, esa fue mi primera experiencia. Aquí en España, ¿no? Sí. Luego allí pues ya tú tendrías bastantes más, ¿no? Sí, luego allí tuve también papeles muy pequeñitos en una película, en El Lobo de Wall Street,
Y luego en otra que se llama Jersey Boys, que era dirigida por Clint Eastwood, que yo no idolatro mucho ya a la gente. Cuando era más pequeña quizá más, ¿no? Pero ya no. Pero Clint Eastwood para mí era como wow. Y un icono del cine desde sí, sus películas, como siempre, como actor y luego ya como director que se consagró, ¿no? Claro, siempre veía a mi madre viendo a Clint Eastwood, entonces para mí era... Y él dirigía esta película y me acuerdo que estábamos rodando en Warner, que habían recreado Nueva York, que era como haberte teletransportado porque era todo con los taxis, todo, era como estar en Nueva York. Y me acuerdo que vino Clint Eastwood y me agarró la mano y me cruzó las calles de Nueva York. Y yo me imponía tanto, claro, que yo parecía tonta porque yo iba con la mano así y me lleva a presentarme al director de foto. Él muy simpático, así como de broma. Estamos hablando de Clint Eastwood ya con 80 con 83 años, creo que tenía, guapísimo todavía, pero sí. Y entonces me lleva a presentármelo y me dice, mira, si quieres que te saquen guapa, te tienes que hacer amiga de él. Y yo ni no siquiera sabía dije no nada. podía reaccionar, la verdad. Es que digo, va a pensar que soy tonta este hombre. O sea que has estado con personas muy, muy importantes y actores, me imagino que también. Hablabas de Bardem en estas películas en España. Sí, Natalie Portman estaba en la de España también. Bueno, pues como tu recorrido es muy amplio, sí que te quería preguntar una cosa. ¿Con qué te sientes como más a gusto, como más realizada? Cuando haces un papel en el cine, en una serie, como modelo, como guionista, como productora, es que tienes tantas facetas que seguramente cada una te aportará algo, pero ¿en cuál te sientes como más cómoda, más tú? Bueno, como actriz es lo que yo quiero, entonces cuando hago un proyecto que, sabes, que este último del que hablaba, que todo salió súper bien, todo el mundo era encantador, rodar en Universal Studios era un sueño para mí también, ¿no? Tan icónico. Entonces, eso es lo que me hace sentir más cómoda. El trabajo como modelo es más fácil, es menos estresante. Te lo han dado casi todo hecho, no tienes que limitarte a seguir. Claro, no es, o sea, como actriz hay mucha preparación. La gente piensa que un actor llega al set y venga, y no, o sea, hay mucha preparación. Si son papeles emocionales, tienes que meterte en ese personaje que a veces acabas agotada con dolor de cabeza si tienes que llorar. Tienes que meterte y vivir ese personaje, porque si no se nota que no eres tú, ¿no? Efectivamente, si no lo sientes de verdad, entonces el acting sale mal. Entonces yo prefiero hacer comedia porque es menos... menos estresante, ¿no? Sí. Un poquito más liberador. Estar en el mundo de la comedia y también sabes que la recepción es como más amplia, ¿no? Se entiende mejor que el otro, es más complicado. O sea, prefieres los papeles en el mundo cómico a lo trágico, ¿no? Sí, o sea, también me gusta de vez en cuando hacer trágicos, pero es más agotador, sí. Y dentro de eso, ¿cuál es? En el mundo, bueno, como modelo me imagino que tus objetivos son, pues, trabajas con unas marcas, con unas empresas y ya Sí, está, ¿no? como modelo nunca me he considerado modelo, porque yo mido 1,68, entonces yo nunca he dicho voy a ser modelo. Claro que uno de pequeña ves a Claudia Schiffer y ves París Fashion Week, Milán Fashion Week y dices, wow, yo quiero eso. Ser esa también, ¿no? Pero nunca pensé que yo fuera a hacer eso, pero luego me han ido llegando las oportunidades. Desfilé en Milán Fashion Week este año, por primera vez, con Custo Barcelona, que surgió repentinamente. Entonces, sí, he hecho cosas, pero no he perseguido una carrera como modelo. Ahí está, te llaman, lo haces y ya está. Pero bueno, vemos que también te sale bien, ¿no? O sea, tienes don para eso, ¿no? Gracias. Bueno, y en el mundo como actriz, ¿cuál es tu objetivo? Ya soñando, ya he estado con Clint Eastwood, bueno, pues... Pues mira, soñando, mi objetivo es trabajar con Spielberg. Me encantaría, ese siempre ha sido mi gran sueño. Por supuesto, ganar un Oscar, pero casi ni me atrevo a soñar eso. Bueno, pero todo puede llegar. Pero todo puede llegar, nunca se sabe. No hay que vencerse y decir, esto no puedo, ¿no? Exacto. Y sí, esos serían mis grandes objetivos, pero hacer películas que transmitan un mensaje que llegue sí, al que además público. de ver
un físico haya algo que comunicar, ¿no? Te Claro. gusta que haya contenido en lo que haces, ¿no? Exacto, una película icónica también, me encantan los musicales, yo Ah, bailo, Bailas. no canto, pero bailo. ¿Y has trabajado en algún musical? ¿Has hecho No. algo? Todavía no. No, todavía ahí no no. has llegado. Bueno, No. seguro que te va a llegar. Y una pregunta, Silvia, como mujer, ahora te voy a preguntar como mujer. ¿Has tenido que superar algún desafío en el mundo este del arte? Porque siempre se habla de los pros y los contras de ser mujer en el mundo Sí. del arte, ¿no? Mucho. Cuéntanos algo. Anda. Mira, todo lo que se cuenta de el acoso sexual en este mundo, todo eso es muy real, Es real. más incluso yo creo de lo que De lo que se cuenta. se cuenta y de lo que cualquier hombre, porque como los hombres no estáis, como no os ocurre eso, yo creo Ya. que no llegáis a comprender. No se entiende, ¿no? Sí, pero es horrible, es una razón por la que a veces he dicho, quiero dejar esta profesión. Ya. Es una razón por la que amigas mías han dejado la profesión. Y cuando salió todo el tema del Me Too, me alegré muchísimo. Claro que todo tiene sus pros y sus contras, porque ahora también todo el mundo está súper Sí, paranoico. muy en guardia, ¿no? Para Claro, entonces creo que tiene que haber un balance entre lo que es real y lo que no es real, ¿no? Pero me alegré mucho porque realmente es un problema muy grande. Sí, que estaba ahí, era difícil de sacarlo a la luz porque, claro, compromete a muchas personas especialmente, ¿no? Y parecía que las mujeres como que no teníamos una voz, que no teníamos derecho a quejarnos, que a ti te venía un productor, pues un Harvey Weinstein, un productor súper exitoso y tú, ¿cómo ibas a enfrentarte? Si tú no eres nadie, ¿cómo te vas a enfrentar a este hombre que es el rey de Hollywood y del cine? Entonces, uno no... Bueno, incluso a día de hoy también, ¿no? Te da cosa, pero a día de hoy por lo menos te sientes más fuerte para hacerlo. O sea, que ese movimiento ha reforzado Sí. a la mujer en el mundo del arte como para decir, oye, Sí. aquí ya vamos a partir de otros conceptos, pero sí es verdad, o sea, que no es un mito ni un No. bulo. Hablamos de situaciones que se dan en Estados Unidos, se han dado en España, por supuesto, y se dan en todo el mundo, pues mientras siga existiendo. A lo mejor es por una relación quizá de superioridad, que el hombre que se ve ahí en ese estatus se lo puede permitir. Y sin embargo, si has trabajado con alguna mujer como directora, probablemente no existe el mismo caso las mujeres con respecto a los hombres, cuando ellas son las directoras, las productoras, por lo menos no se ha dicho. No, claro, de repente a lo mejor hay alguna, pero vamos, no. Se ha ocurrido sobre todo con el mundo del machismo, ¿no? Sí, y he trabajado en, pues como te decía, ¿no? En agencias de publicidad, en el Instituto Cervantes como azafata de vuelo, y no me ha pasado Ahí como no, en el mundo del actor. del cine, sobre Sí, todo, ¿no? sí. Porque imagino que el mundo de los modelos es diferente, ¿no? Sí, Ahí no. a mí en el mundo de la moda no me ha ocurrido. No ocurre. En el cine sí has vivido, ya has dicho que amigas tuyas han dejado Sí. de esto porque no podían Sí. permitirse eso, ¿no? Sí. Pues nos alegra, Silvia, que tenga esa visión, yo creo que un mensaje de esperanza para las mujeres, ¿no? Escuchamos una canción de un videoclip que hiciste. Me llevas a volar, me falta el aire. Cuando te quiero ver, la luz se va. Un viaje sin final que atrapa, un fuego frío que no quema más. Mi mente pierde el control, tus ojos gritan por mí. El hielo quiebra mi voz, no digas no. Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza. Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó tu amor. Me quitas el dolor, curas la razón, el remedio a mi tristeza. Bajas el calor, el antídoto a la fiebre que causó tu amor. A la fiebre que causó tu amor. Antes hemos escuchado dos canciones con ambiente totalmente americano y ahora hemos venido aquí a la tierra, ¿no? ¿Qué estamos escuchando, Silvia? Es la canción Fiebre del gran David Bisbal, Y que tuviste... que tuve la gran suerte de participar en su videoclip. Yo era muy fan de Bisbal, de hecho mi hermana y yo teníamos una coreografía que hacíamos por todas las discotecas cuando ponían la de... ¿Cómo se llamaba la canción? Bueno, Una de las una de las icónicas. canciones y hacíamos siempre la coreografía.
Entonces, estando en Los Ángeles, yo había hecho un anuncio para Telemundo, que es el canal latino de Estados Unidos, y la directora de casting del anuncio me llama un día y me dice: oye, ¿estás disponible el miércoles? Porque te voy a enviar como opción, te iba a enviar varias chicas, para un videoclip de David Bisbal. Y digo, si no estoy disponible, me hago disponible, no te preocupes. Busco un hueco seguro, Busco un ¿no? hueco, sí. Y bueno, yo súper emocionada esperando a ver si lo hacía o no. Lo hice. Hice de psicóloga de David, que es encantador. Bueno, como se le ve en Es televisión. así, no Es así. No interpreta papeles, ¿no? No interpreta, no. Él súper humilde, encantador con todo el mundo, un 10. Y un súper artistazo. Entonces, sí, lo grabamos allí. Fíjate, me voy a Los Ángeles para trabajar con un español. Con uno de Almería, ¿no? Sí. Bueno, pues allí en el videoclip se te puede ver allí Sí. como psicóloga, Sí, allí. solucionando los problemas de David Sí, Bisbal. bueno, o empeorándolos. O empeorándolos. Pero sí, grabamos además también una parte fue para la promoción del vídeo, entonces es como tipo cortometraje. Sí. Y después ya el vídeo es con la música y al final también hablamos, al final del vídeo. Pues muy bien. Ya nos has contado un poquito, bueno, qué te ha traído por España. Ahora, pues tú vienes en Los Ángeles y aunque no quieras decirnos qué, pero para qué has venido, sobre todo a España. Luego diremos que por qué a Villarrubia, pero bueno, a España. Pues mira, a España he venido a visitar a mi familia, que de hecho les organicé. Íbamos a irnos de vacaciones y querían ir a otros sitios y yo dije, no, vamos a Ibiza. Busqué hotel, bueno, les convencí para ir a Ibiza y luego les tuve que cancelar. Todos se fueron a Ibiza y yo no pude ir porque me salió la serie esta. Entonces los mandé a todos y yo no fui. ¿Y la serie la estás haciendo en Madrid? O No, la serie de Universal Studios, la que hice en Los Ángeles. La hiciste allí. Entonces no pude ir a Ibiza, pero cuando terminé la serie vine a Madrid. Entonces he venido, nada, a ver a la familia. Tenía también que hacer una audición, ya que estaba en Madrid, pero principalmente vine a ver a la familia. Bueno, y algo de lo que no hemos hablado, pero dinos alguna pincelada. ¿Has hecho algún guión para algún corto o para algo, no? Sí, hice un guión para un corto y ahora acabo de escribir mi primer guión para un largo, que es una comedia, que ya está terminado, pero quiero mejorar algunas cosas. Entonces, eso es lo que me está costando todavía más. Elaborándose, ¿no? Sí. ¿En español o en inglés? En inglés. En inglés. Sí, Bueno, ya. se lo quiero mandar a Danny DeVito, que Buen sea el actor. protagonista. Muy bien. ¿Y productora? ¿También has hecho tus pinitos como productora en algún caso? Bueno, ¿no? como productora del corto este que escribí y de unos programas de televisión en los que yo era presentadora, yo trabajaba como presentadora en Los Ángeles y cuando me mudé a Nueva York me dieron una sección para hacer desde Nueva York, una sección de moda que yo producía también. Bueno, y nos has dicho antes que también hiciste tus pinitos en la radio, ¿no? Sí. Hiciste tus pinitos en Madrid, en alguna radio, luego seguiste en Los Ángeles, ¿no? Cuéntanos un poquito tu paso ese por la radio, Silvia. Sí, trabajé en un programa de Jaime Martín, que era un icónico de la radio de los 40 principales. Él montó su propia radio y yo tenía un programa con otra chica que se llamaba De Todo Un Poco. Hablábamos de un programa de variedades, hacíamos entrevistas. Y después en Los Ángeles, en un programa de radio que se llamaba Tardes Inmediáticas, era de un grupo que tenía una revista que se llamaba Inmediática, y luego crearon el programa de radio y yo era la corresponsal en Los Ángeles. ¿Lo hacías en castellano o lo hacías sí, en castellano? Sí. Porque Entonces sobre yo daba todo, noticias de Los Ángeles. Muy bien, o sea que el mundo de la radio también te ha recibido. Sí. Y Silvia, antes de actuar o antes de ponerte a interpretar, hay muchas personas que tienen algún ritual, algún hábito, algo que antes de salir allí a grabar o a desfilar, ¿tienes alguna manía? No tengo ninguna manía. Nada, ¿no? Si es, como hablábamos antes, si es una escena emocional, tengo unas escenas que me hacen llorar, ¿no? Entonces te vas a un rincón con los cascos, te miras las escenas, música que te haga llorar y te preparas emocionalmente, y luego es importante que en el set esté la gente
callada, ¿sabes? Para que no te saquen de ese estado, porque claro, tú te vas a tu rincón, pero luego tienes que llegar allí, te preparas, tal. Y a veces la gente no es consciente y de repente, según tú estás entrando, te hacen una broma, no sé qué. Y te han desconcentrado. No, claro, no, necesito estar en mi... Entonces... O sea, que es necesaria esa concentración en todos los momentos. No es fácil, sobre todo cuando es lo que dice emocionalmente fuerte, claro. sobre todo para momentos de tristeza. Me imagino claro. que eso no es sencillo, porque lo otro es más fácil, ¿no? Claro. Sea reír, pues con lo que dices tú, la broma, automáticamente pues el espíritu te hace sonreír y se contagia. Sí. Bueno, pues estamos casi acabando. Te quería, Silvia, decir, porque tienes muchas ocupaciones laborales, pero seguramente también tienes momentos de ocio, ¿no? En tu tiempo de ocio, si que te queda, ¿a qué lo dedicas? ¿Qué es lo que te gusta o qué es lo que te gustaría? Pues me gusta mucho hacer deporte, estar al aire libre. Me encanta jugar al vóley playa, entonces siempre que puedo me voy a Santa Mónica y juego al vóley playa. Ya tengo ahí un grupito. Sí. Monto en bici por la playa, paseo muchísimo. Tengo una amiga española que ella es mi amiga como de deporte, ¿no? O sea, es mi mejor amiga, pero le gusta mucho también hacer deporte. Entonces quedamos 1 o 2 veces por semana y nos vamos a pasear horas y cenamos y volvemos a pasear o vamos al gimnasio. O sea que el deporte es importante. Sí, hago paddleboard. Eso es importante y además que ayuda a mantenerse físicamente y Sí. mentalmente en forma, ¿no? Me gusta bailar, me encanta bailar. También hay una escuela de baile allí que van los mejores bailarines del mundo. O sea, vas al nivel más bajo, al de principiante, y son, ¿qué dices? ¡Wow! Espectaculares, ¿eh? Sí. Y ahí voy a veces también. También te gusta el baile, ¿no? Sí, me encanta. ¿El baile latino o baile de cualquier tipo? Voy a bailar salsa también. Hay sitios de salsa y allí voy a bailar salsa también. Me gusta el jazz y el baile latino. Dos cosas, una más íntima y la otra más Bueno, el social, jazz que ¿no? no es la música jazz, sino es como baile moderno. Baile moderno. Sí. Bueno, y yo quería que aconsejara a las personas jóvenes, que muchas, tú estás todavía en el mundo de las jóvenes, pero hay personas que Gracias. se quieren iniciar en este mundo. ¿Qué le aconsejarías a una chica de Villarrubia, a una chica de Madrid o a un chico, pero vamos, ya que estamos con una mujer, para que pudiera entrar, qué miedos, qué cosas tiene que salvar para dedicarse a esto o cómo tiene que afrontar el mundo del cine sobre todo? Pues mira, le diría que si quiere hacerlo, que lo haga, que no sea como yo de me da miedo, esto es imposible. No, hazlo y si luego te quieres salir, te sales, pero por lo menos no te quedas con la cosa de haberlo intentado. Entonces, que lo hagan definitivamente, que sepan que va a haber mucho rechazo, que se van a enfrentar al rechazo, eso tienen que saberlo, y que no se lo tomen personal y que pongan todo lo que puedan de ellos mismos para prepararse, para estar ahí y que no se rindan fácil, porque es muy fácil rendirte y si es una carrera de fondo. Si te ven débil, caes. Sí. ¿No? Yo quería acabar con una cosa que no es ya sí muy personal. Silvia, si tú tuvieras que decir qué eres y qué no eres, ¿qué nos dirías a las personas de Villarrubia, ya que te tenemos aquí en el pueblo? Soy una persona muy positiva, con muchas ganas de vivir, muy fiel, o sea, cero traicionera. Entonces, bueno, ¿qué no soy? Pues eso, no soy alguien en quien no se pueda confiar, se puede confiar en mí al 100%. Y creo que, que intento hacer que todo el mundo se sienta bien a mi alrededor. No soy una diva de esas ¿sabes? Nos has demostrado que eres una persona cercana. Gracias. Es como si hubiéramos estado ayer y antes de ayer juntos. Exacto. Y eso es de agradecer porque siempre facilita la comunicación. Decir, no hemos dicho por qué, que estás en Villarrubia. Sí, claro. Gracias a nuestro amigo Ángel, que llevas 2 horas, 3 horas en Villarrubia. ¿Qué sensaciones te ha provocado, te ha hecho este pueblo? Has subido al Mirador, que es un sitio emblemático de nuestro pueblo. Pues, literalmente hemos llegado, nos han llevado al hotel, hemos visto todas las plantaciones de pistachos, de olivos, melones, de olivos, sí. De viña, sobre todo. También, sí.
con los cambios de paisaje ha pasado de un paisaje más llano, seco a luego todo verde, precioso. Me ha dado una sensación como de salud, Ángel nos decía lo buena que era la comida, el aire, y es verdad que se siente una sensación de estar más apartado de la contaminación y de... Pues ese es el deseo que tenemos las personas de Villarrubia que aquí te vamos a tener estos días, y especialmente los de Ñes Radio. Silvia, ha sido un placer compartir estos minutos dando importancia a tu vida. Especialmente hemos hablado de tu faceta artística en diferentes lugares del mundo. Imaginamos lo complicado que es vivir de esta manera, porque realmente estar hoy aquí, mañana allí, en un proyecto, en otro proyecto, pero nos has manifestado que lo llevas todo muy bien. Hay que agradecer ver que una persona que se mueve en este mundo es una persona sencilla, ¿no? Este constante ir y venir pues te permite también conocer países, conocer ciudades, conocer personas. Yo creo que eso, siendo una persona salir de la abierta, rutina. no te permite la rutina, evidentemente, sino todo lo contrario. Pues bueno, muchísimas gracias, Ángel, por tenerme en vuestro programa y Ángel por traerme a Villarrubia de los Ojos, que es espectacular. Bueno, pues vamos a ir despidiendo, agradecer la dedicación de José con el sonido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, bueno, pues... espérate. Venga. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros y lo dicho, que de corazón os esperamos cuando vengáis a Villarrubia. Bueno, Antonio y Paulino, gracias también por la difusión en las redes. No podemos, a pesar de que sea un programa con una persona que vive en Los Ángeles, recordad que hay que seguir combatiendo la barbarie y las mejores armas son cultura y educación. Y yo, dentro de la cultura y la educación, el mundo de la comunicación audiovisual, el cine, la televisión, incluso la moda, nos deben ayudar para mejorar la convivencia entre las personas. Silvia, reiteramos nuestro agradecimiento y de todo el pueblo por tener a bien visitarnos, haciendo un paréntesis en tu apretada agenda. Mucho éxito en tu carrera, y ya sí quería dejarte la última palabra porque te despidas de la audiencia. Bueno, decir que estoy súper feliz de haber venido, aunque tenía 2 días y digo, venga, va, voy a ir porque Ángel me dijo lo bonito que era Villarrubia y tiene toda la razón del mundo, y me ha encantado estar en vuestro programa. Y recomiendo a todo el que nos esté escuchando que no haya venido nunca, que por favor que venga y que vayan al Mirador, que yo estoy emocionada con el Mirador. Muchas gracias por estas recomendaciones. Saludos, salud, paz y abrazos para todos y para todas. Buenos días. Muchas gracias.